La Biblia comienza con caos. En Génesis 1:2 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, tohu va bohu, oscuridad, profundidad, confusión. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué Dios no destruyó el caos? ¿Por qué no empezó desde cero? ¿Por qué decidió ordenarlo? Porque el propósito de Dios nunca fue huir del desorden, sino transformarlo en morada. Lo primero que hace Dios no es destruir el caos, lo ordena, separa, define, establece límites, da función, forma estructura. Y cuando todo está conforme a su diseño, Dios reposa. Ahora avanzamos a Éxodo 32. Israel acaba de crear un becerro de oro. Han sustituido la gloria por un ídolo. Han regresado al caos espiritual. Desorden moral, confusión, ruptura del pacto. Es un Génesis 1 al revés. Aquí viene la pregunta clave. ¿Dios abandona el proyecto? La respuesta es no. Lo sorprendente no es el fracaso. Lo sorprendente es lo que Dios hace después. No abandona el proyecto, no cancela la morada. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Comienza a ordenar nuevamente. Y eso es lo que vemos en Vallequel y Pecudey. Después del caos, Dios vuelve a construir. Las dos últimas porciones de Éxodo no tratan simplemente de cortinas, metales, medidas. Tratan de algo mucho más profundo. Cómo Dios edifica una morada en medio de un pueblo en completo caos. Y si ponemos atención, veremos al Mesías en cada detalle. Antes de continuar, nos gustaría saber de qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Si puedes, menciona la ciudad y el país o el estado. Ahora sí, volvamos a la porción de la semana titulada El Mesías reúne y pasa cuentas. Hoy entramos en las últimas dos porciones del libro de Éxodo. Con estas, terminamos el segundo libro de la Torá o Pentateuco. En la primera sección tenemos Éxodo 35 al 38:20 y se le conoce como Vallequel, que significa y congregó o y reunió. Esta es la primera vez que Moisés reúne al pueblo. Aquí ya hay una idea profética. El Mesías congrega al pueblo disperso como un buen pastor, que sale en busca de sus ovejas perdidas. Eso lo podemos leer en Ezequiel 34 y en Juan 11:52. No es solo reunir físicamente, sino restaurar una comunidad de pacto. Vallequel comienza con algo sorprendente. Shabbat. Antes de hablar de oro, antes de hablar de cortinas, antes de hablar de medidas, habla del Shabbat. En Génesis, Dios ordena y luego reposa. En Éxodo, antes de construir la morada, Dios reafirma el reposo. Esto presenta un principio eterno. La presencia habita donde el diseño es respetado. El activismo no sustituye la obediencia. O sea, no es porque estemos muy activos en la obra. Esto no sustituye la obediencia. Eso es así. La emoción no reemplaza la estructura. Oh, sí. El caos espiritual se corrige con orden divino. Después del becerro, lo que falló fue el corazón. Pero ahora el texto repite, todo aquel cuyo corazón le movió. La construcción comienza en el interior. Dios no solo restaura tablas, restaura voluntades. El caos del pecado fue un desorden interno. La morada comienza con orden interior. Está brutal. Lo primero, después
reúne al pueblo y antes, como tú dices, antes de pedir cualquier cosa, bueno, nosotros vimos en la porción Terumá, que Sí. la vimos hace unas semanas atrás, o unos videos atrás, para los que siguen los videos, 2 semanas atrás. estábamos viendo lo que Dios estaba pidiendo, pero ahora vuelve y recapitula el tema de aquel momento para entonces el pueblo está repartiendo, o sea, trayendo la ofrenda, trayendo las Exacto. ofrendas, pero y Moisés reúne al pueblo. Es para que la gente tenga un contexto, ¿verdad? Más o menos, sí. Reúne al pueblo y es la primera vez que Moisés hace una convocatoria completa del pueblo, porque él reunía a los líderes, Exactamente. pero ahora reúne a todo el pueblo. Es correcto. Y lo primero que le habla es Shabbat. Sí, sí. O sea, Muy antes, importante el o sea, están Shabbat. trayendo las ofrendas. Ujú. Vamos a construir, vamos a hacer todo lo que ya vimos en los videos anteriores, que hablamos de la menorá o el candelabro, hablamos de la mesa, de los panes de de los panes, propiciación. pero antes de hacer eso, o sea, porque eso ya, volvimos otra vez como para contarte ahora los detalles. Ujú. Y ahora cuando va a construir todo, antes de construir, vamos a hablar del Shabbat. Exacto. O sea, ¿Qué tan importante es el o sea, Shabbat? el trabajo del tabernáculo no puede ir por encima Del Shabbat. del Shabbat. Eso, Ujú. eso sí que es sumamente, como dicen por ahí, eso es importante. Importante. Sí, 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 eso es importante. Ahora vamos a Éxodo capítulo 36. Este es como decir el centro de la historia. Ujú. Aquí está el corazón de todo. Dios levanta dos hombres, Sí. Bezalel y Oliab. Son dos personas. Dios pone en ellos sabiduría, inteligencia, conocimiento. Eso es así. Y el texto dice que los levanta o los escoge para saber hacer. No es teoría, es ejecución conforme al diseño celestial. Ujú. En Génesis 1, el Espíritu se mueve sobre las aguas. Exacto. Y aquí el Espíritu llena a unos artesanos. Espíritu más diseño más orden es igual a morada. Es una nueva creación, es creando otra vez. Wow. Bezalel es de la tribu de Judá, conocida como la tribu real. Aholiab es de Dan, una tribu periférica. Cuando hablamos de periférico, nos estamos refiriendo a que es una tribu que estaba ubicada, En las afueras, exacto, en las afueras, en los bordes, no en está los en el bordes, centro. no era parte del centro. La morada no se construye solo desde el liderazgo, se construye corporativamente. Desde el centro hasta el extremo del campamento. Después del caos, Dios no trabaja solo con élites, levanta un pueblo. Wow. Eso te muestra la justicia de Dios. Sí, él no hace No acepción. vamos a escoger a los de la loza. No, O sea, perdónenme, los que están viendo este video de diferentes partes del mundo, sabemos que nos ven de México, de Chile, de Argentina, de diferentes lugares, Puerto Rico, Estados Unidos. Cuando estamos hablando de la loza, estamos hablando de los que están, ¿verdad?, en la ciudad, bien acomodaditos, y no los que están en el campo, que tienen algunas limitaciones de transporte, de algunas utilidades. No, ahí estamos hablando de que Dios no hace acepción o excepción de personas. eso es así. Ahora, en esta nueva sección que vamos a entrar ahora, se le conoce como PQD, que significa cuentas. A mí me gusta eso. Sí, contable, imagínate, ella es contador. Registros, enumeraciones, y se refiere a supervisar y rendir cuentas. Comprende desde Éxodo 38:21 hasta el 40:38. Dios no solo reúne, examina, inspecciona. Aquí hay una responsabilidad en un pueblo redimido. En Pecudei se repite una frase más de 10 veces. Como Yahweh había mandado. No añadieron, no quitaron, no improvisaron. Es fidelidad. Y recordamos las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo 25:21. En lo poco fuiste fiel. Se trata de fidelidad. El Mishkan o tabernáculo era portátil, temporal, pequeño comparado con el templo futuro.
Pero la fidelidad en lo pequeño precede la gloria. Dios no busca espectacularidad, busca precisión en obediencia. Wow. En el capítulo 38 de Éxodo, en el verso 21, aquí comenzamos un tópico en esta segunda sección donde hablamos de rendir cuentas. Esta parte está súper interesante. Estas son las cuentas del tabernáculo. Después del caos del becerro, ahora hay transparencia. ¿Puede haber gloria donde no hay integridad o donde no hay transparencia? El orden no es solo espiritual, es estructural. Después del caos moral del becerro, ahora hay claridad administrativa, orden financiero, Sí. orden estructural, orden espiritual. El caos se reemplaza con integridad. Eso que dices es súper importante, porque mira qué triste que muchas congregaciones, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las prédicas y el mover y todo como nosotros lo conocemos, eso es fantástico, pero en la parte administrativa y en la parte de las finanzas, las cosas no andan muy claras. Y precisamente de eso quiero hablarte y quiero hablar con el público. Aquella ofrenda voluntaria que se presentó en la porción terumá, que se recogió para edificar el tabernáculo, sus muebles y todo lo necesario, se contabilizó. Sí, Se hizo un informe y se presentó. eso es así. Eso fue, mira, como dicen por ahí, al chavo. Al chavo. ¡Qué transparencia administrativa! Eso me recuerda, como tú estás mencionando, las iglesias que presentan informes financieros con sus entradas y gastos. Están obrando en la estructura y orden de la Torá. Pero hoy no se creen esas cosas. No. Ahí es donde muchos fallamos. Ahí es donde muchos fallamos. La transparencia financiera es súper importante porque evitamos convertirnos en piedra de tropiezo para otros. Esto no es casualidad. Dios nos muestra un patrón. Todos compareceremos para dar cuentas y rendir informes ante el Creador. En Romanos 14:12 leemos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También podemos encontrar en 2 de Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. En Hebreos 4:13 leemos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y en 1 de Pedro 4:5 encontramos, pero ellos darán cuenta al que está preparado para O sea, juzgar. no es una cosa liviana. No. O sea, no es una cosa liviana porque en el Nuevo Testamento, aparte de la porción Pecudei, que nos trae sobre establecer cuentas, o sea, rendir cuentas, ahora vemos que cuando venga el Mesías, Él va a pedir cuentas. Eso es así. Esa Eso es como así. la parábola de los talentos. Sí, Algunos escondieron y se ven acá, pero precisamente la parábola de los vamos a rendir cuentas. Es que ¿Qué la tú hiciste con lo que la parábola de los talentos está hablando de esta paracha. Exacto. Bueno, pero vamos a seguir porque nos envolvemos en el espíritu. Y no terminamos. El Mesías reúne. Esa es la parte de Vayagel. Reúne. El Mesías llena con su gloria y su presencia. Pero también el Mesías evalúa lo que hicimos con lo que Él nos dio. O sea, Él quiere un estado. Vamos a ver los libros. Vamos a ver los libros. ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te di? Ese es Pecudei. Ese día no voy a estar disponible para nadie para ayudarlos a preparar sus estados delante de nuestro Rey. En Éxodo 40, la nube cubre la tienda. La gloria llena el tabernáculo. Moisés no puede entrar por causa de eso. Es Génesis otra vez. Creación, orden, reposo. Estamos hablando de Génesis. Génesis. Ahora, tabernáculo, fidelidad, gloria. Se manifiesta la presencia no desciende sobre improvisación, desciende sobre obediencia exacta.
¿Dónde vemos al Mesías en todo esto? En el constructor lleno del Espíritu, Amén. en la morada donde habita la gloria, en el siervo fiel al diseño, en la nueva creación que surge después del caos. El verbo se hizo carne, se tabernaculizó. ¿Se recuerdan que lo vimos en unos videos sí. atrás? El mundo estaba en caos espiritual. Él vino a ordenar, separó verdad de la mentira, restauró el diseño, formó una nueva creación. El Mesías entra en un mundo en caos espiritual y comienza a ordenarlo. Cuando hablas de que separa la verdad de la mentira, la verdad en medio de toda la mentira no es falso, porque muchas enseñanzas que se daban en aquel entonces, él vino a aclararlas, a presentar exactamente cómo era que el Padre quería que su pueblo estuviera. Por eso siempre diré, si usted cree que el Mesías abolió el Shabbat por medio de las Escrituras, lo está sacando de contexto, porque el Mesías lo que vino fue, entre otras cosas, a elevar el Shabbat como Dios lo había establecido desde un principio. Ahora que tú mencionas eso, y es una breve pausa, ¿sabes que en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, el sistema religioso decía que era prohibido sanar en el Shabbat? Ah, sí. De hecho, no podías escupir en la tierra porque eso lo consideraban como trabajo. Ay, sí. O sea, el sistema religioso se había puesto de tantas y tantas prohibiciones que las personas eran tan infelices guardando el Shabbat. Eran tan infelices guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque la carga religiosa era demasiado fuerte. Ahora, Jesús lo que hace es que llena esos huecos, esas áreas vacías donde se llenaron con otra cosa. Vamos a purificar todo esto, como hizo por la purificación del templo. O sea, purificando las cosas, vamos a establecer las cosas como son. El becerro de oro fue caos, pero Dios no abandona el caos, lo ordena. En Génesis, la presencia vino después del orden. En Éxodo, la gloria descendió después de la fidelidad. Y el mensaje para nosotros es claro. Dios no busca grandeza inicial, busca fidelidad conforme al diseño. Donde el diseño es respetado, la gloria siempre encuentra lugar para habitar. Perfecto. Perfecto. Dios no abandona el caos. No. Vamos a ordenarlo. Como cuando tú entras a una habitación y está desordenada, ¿qué uno normalmente hace? Comienza a ordenarla, no le prende fuego. Exacto, no lo destruye. Sí, no es como el refrán que tú dices, no botamos la tina con el bebé y el agua, sacamos el agua. Sacamos el agua, que es lo que no brega, y dejamos la tina con el bebé, o por lo menos nos quedamos con el bebé, no botamos todo. El caos no asusta a Dios, pero la desobediencia sí impide su morada. Dios no abandona el proyecto cuando fallamos, pero tampoco ignora el diseño. La gloria no desciende sobre improvisación, desciende sobre fidelidad. La pregunta no es, ¿queremos la presencia? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a alinearnos al diseño de Dios? Así es. Porque donde el diseño es respetado, la gloria siempre encuentra lugar para habitar. Así mismo es. Y cuando la gloria desciende, ya no estamos en caos, estamos en morada. Yeshua no abandonó la barca cuando se levantó la tormenta. Él confrontó el miedo en sus discípulos y calmó el viento y al mar. Sí, hoy vemos al mundo a la deriva, en guerras, conflictos, falta de amor, de empatía. Ya no hay tolerancia. Y hasta la identidad de muchos se ha distorsionado. Antes seres humanos, antes seres humanos creados a su imagen y ahora Terians. Ahora somos como bestias. Señor. Pero el Mesías no abandona el proyecto. Él quiere terminar la buena obra que comenzó en ti y en mí. Cada semana vamos viendo el diseño de Dios y el plan maestro del Creador. Amén. Tenemos los planos, tenemos al arquitecto, tenemos también al constructor. Anímate y dale entrada a tu corazón y Él transformará tu vida.
hará del caos un lugar agradable no solamente para ti, sino también para que Él more en ti, como también deseamos que siga morando en todos nosotros. Mi amado que me escucha, muchas gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Así De verdad que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, pero te pedimos dos cositas sencillas. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, seremos más en esta comunidad y así los videos pueden llegar a más personas. El Señor te bendiga y te guarde. es. Shalom. Oye, mi amor, ahora que estamos hablando, tú que estás hablando tanto de contabilidad y esas cosas, porque eso es lo que tú te dedicas, tú llenas planillas y todo ese tipo de cosas. Estamos ya próximos a entrar a las planillas. No, las planillas comenzaron en los Estados Unidos en enero 26 y acá en Puerto Rico el 9 de febrero. Así que ya estamos en ese proceso y ambos periodos terminan el 15 de abril. Así que todo este tiempo que estamos sacando, lo estamos sacando en medio de su ajetreo de la chica que está full en las planillas y todos esos taxes federales, Puerto Rico, Estados Unidos. Sí, pero el tax season no es mayor que servir a mi rey. Eso es. Dios te bendiga y te guarde. Shalom. Shalom.